Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. ¿Alguna vez te has sentido solo, en el que no tienes a nadie más a quien acudir, inclusive aunque estés rodeado de muchas personas? Mira, la sensación de sentirte solo es bastante común y la podemos experimentar en muchas ocasiones de nuestra vida en diferente intensidad. Y creo que nadie en este mundo pudiera llegar a decir que nunca se ha sentido solo. Mira, posiblemente has sufrido un abandono real, posiblemente has sido rechazado o hayas atravesado por esos momentos donde sientes que no hay nadie más ahí contigo. Quizás cambiaste de escuela, quizás cambiaste de ciudad o de país o trabajo y tu grupo de amigos se redujo demasiado. O tal vez te has sentido rechazado, discriminado o traicionado. Sabes, todas estas emociones y momentos difíciles por los que has atravesado y quizás aún estás en esa situación complicada, no es algo que la Biblia ignore o pase por alto. Dios, en su misericordia, nos deja salmos como este que vamos a estudiar, en el que podemos identificarnos todos nosotros y nos da una esperanza a través de Cristo. Este salmo es conocido también como el Salmo de la Cruz, porque es casi toda la descripción del sufrimiento de Jesús en el día de su muerte. David, el rey de Israel, el que escribe este salmo, siendo él como un profeta, anticipa estas palabras de sufrimiento del rey para que su pueblo sea liberado. Este Salmo 22 es un salmo en el que el Señor nos dice que sabe, que está consciente del dolor que hemos atravesado o que podamos estarlo pasando o que quizás vamos a experimentar mañana, para que encontremos consuelo y esperanza en su obra y sobre todo para que podamos compartir con otros dónde está esa esperanza eterna. Mira, los evangelios nos narran desde la perspectiva de los evangelistas. Cuando tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos autores, inspirados por el Espíritu Santo, nos narran lo que Jesús sufrió en la cruz. Y definitivamente eso es asombroso, es doloroso, y con prestar atención a la narración podemos ser quebrantados y estar agradecidos por la obra de Jesús al tomar nuestro lugar. Por otro lado, cuando vemos estos salmos, nos pueden ayudar a ver no solo la perspectiva externa del sufrimiento, sino la perspectiva interna. Salmos como estos nos llevan al interior del corazón de Jesús y lo que él estaba sintiendo en esos momentos de angustia. David pudo llegar a experimentar estos sufrimientos. Nosotros podemos llegar a identificarnos constantemente con estos salmos por la descripción del sufrimiento que muchas veces nosotros pasamos. Sin embargo, cuando lo comparamos con Jesús, esta situación se maximiza y ningún otro sufrimiento ha sido mayor que el de Jesús, y veremos por qué. Este salmo lo dividiremos en dos partes. La primera nos habla del sufrimiento del rey y de la situación de angustia que experimentó, y la segunda parte pasa de la angustia a la alabanza. Veamos entonces y enfoquémonos primeramente en la angustia del rey. Y lo primero que salta a nuestra vista cuando vemos este salmo es un abandono, y nos está hablando del abandono del Padre. Mira el versículo 1 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Estas palabras son dichas por Jesús en la cruz. Es por eso que ligamos este salmo a su cumplimiento en Cristo. Las palabras de David son tomadas por Jesús para mostrarnos lo que hay en su corazón en ese momento de angustia. Jesús realmente se quedó solo en ese instante. Algunos teólogos tratan de reconciliar este aspecto con que Jesús solo lo dijo para cumplir el salmo, pero que verdaderamente no estuvo solo. Pero cuando comprendemos lo que realmente pasó en la cruz, podemos confirmar que en efecto Jesús se quedó solo. Tratemos de entender la lógica de estos 3 versículos que te voy a decir ahora.
2 Corintios 5:21 dice esto: al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, le hizo pecado por nosotros. Dios lo trató como pecador para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ok, Dios trató a Jesús como pecador, aunque él no cometió pecado. Ten eso en mente. Romanos 3:23 que nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. Habacuc 1:13 nos dice esto: muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Está hablando acerca de Dios. Y no puedes contemplar la opresión. Entonces mira, estos y otros versículos más que pudiéramos hablar nos dan una idea importante, y es que en la cruz Jesús cargó sobre él todo el pecado de la humanidad, y por esa razón Dios le da la espalda. No puede habitar con el pecado. Hay una separación del pecado con Dios. Dios no puede estar cerca del pecado, no puede mirar el mal, como decía Habacuc. Ahora, para nosotros es un misterio eterno, y que nuestras mentes puedan llegar a comprender a cabalidad toda esta dimensión espiritual de Dios en la cruz. ¿Cómo es que el Dios trino, Dios que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, inseparables, cómo es que en ese momento puede abandonar a Jesús? Dios trata a Jesús como pecador y derrama sobre él toda la ira santa y justa. Jesús había dicho anterior a la cruz que él y el Padre eran uno solo, pero en ese momento están separados. La angustia de Jesús radica en estar separado del Padre. No hay mayor grito de desesperación que ese. Jesús decide atravesar por este valle de sombra y de muerte para lograr el propósito por el cual fuimos creados, para estar delante de la presencia de Dios por toda la eternidad. Jesús experimenta realmente la separación de Dios para que los que creamos en Él, en su obra de salvación, no tengamos que experimentar esa separación nunca. Puedes llegar a sentir en alguna ocasión como si Dios no está contigo. Puedes pensar que tus oraciones no pasan del techo, pero realmente no es así. El creyente se aferra a una promesa real que Jesús dijo en Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes siempre. Y esto es real para nosotros porque Jesús tomó nuestro lugar. Nadie de nosotros puede pensar que Dios lo ha abandonado de manera literal. Eso no le sucede más a un creyente porque hay una promesa de su parte que nunca nos va a abandonar. De hecho, tampoco hay silencio para un creyente. Dios siempre está hablando a nuestras vidas todo el tiempo por medio de su palabra. Eso entonces debe de llenarnos de esperanza y gozo al saber que no seremos abandonados por Dios nunca. Y después de ver esta sección, de ver el abandono del Padre en el principio del Salmo, hay como un contraste. Mira, hablando de la confianza ahora, versículo 3 en adelante. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, a ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Mira, ridículamente escuché una voz extraña por ahí proveniente de un hombre que se hace llamar predicador, pero pues creo que le podríamos decir realmente un predicador de un falso evangelio, al decir que en la cruz Jesús se volvió ateo al experimentar el abandono del Padre. Mira, este salmo es una evidencia de lo contrario. A pesar de experimentar realmente el abandono de Dios, Jesús no pierde su fe en Él, al saber que será rescatado y no dejará su alma en el Seol. Dios le recordó una y otra vez a su pueblo su fidelidad a pesar de las dificultades que pudieran estar experimentando. La manera de hacerlo era cuando les decía que era el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob. Al decir esto, Dios estaba recordándole a su pueblo el pacto que hizo con ellos, con sus antepasados, y por lo tanto ese pacto se cumpliría. Jesús sabe que Dios tiene un plan eterno y nada lo impedirá. Por lo tanto, en medio de la angustia que puede estar experimentando, no deja de confiar en la fidelidad de Dios, que no lo defraudará nunca. Los momentos de dificultad y angustia no están fuera de la vida del creyente.
Jesús los garantizó, de hecho, cuando dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. En tus momentos de tristeza o angustia, en momentos de debilidad, que van a ser muchos, la promesa del Señor es que no te abandonará porque Él ya experimentó el peor abandono para que tú no tengas que atravesarlo. Lo que Él experimenta es esa garantía para que tú no experimentes ese dolor que Él experimentó. Y Él nos recuerda que así como fue fiel al pacto con su pueblo en el Antiguo Testamento y cumplió todas sus promesas, Él es fiel de tal manera que cumplirá su propósito en tu vida y nada lo detendrá. Para el creyente, un momento duro y difícil no significa que Dios sea infiel, sino que puede experimentar la fidelidad al experimentar cómo Dios le sostiene en medio del dolor. Jesús nunca dejó de confiar en su Padre, ya que actuaría de acuerdo al plan, y esa es la invitación para nosotros también. Pero a pesar de esto, Jesús experimentando el abandono del Padre, pero Él sigue confiando en Él, también hay un desprecio hacia Jesús. Dice el versículo 6 en adelante, pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza, y dicen, confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Tenemos que recordar que Jesús no era un robot. Él era 100% humano, y por lo tanto los insultos en su contra le dolieron mucho. Él, como cordero, fue llevado al matadero. No abrió su boca, sin embargo, en su corazón, las heridas de los insultos que recibió de su pueblo amado fueron reales. ¿Qué pensaba por dentro? ¿Qué había en el interior de Jesús, en su mente, cuando escuchaba estos insultos una y otra vez mientras Él estaba camino a la cruz y mientras Él estaba crucificado? Llegaron al grado de hacerlo sentir un gusano, como nos dice este salmo. ¿Alguna vez te han herido con palabras? ¿Te han denigrado con insultos? ¿Han marcado tu vida las palabras de otros en tu contra, conscientes o inconscientes? Por un lado, puedes tener la certeza que Jesús conoce ese sentimiento de dolor y nos dice cómo Él encontró consuelo. En esos momentos angustiantes, ¿cómo Jesús lo encuentra? Mira el versículo 9. Jesús experimenta el cuidado de su Padre. Dice, pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Mira, a pesar del dolor del desprecio y la lucha con sus pensamientos, Jesús se fortalece y le hace frente, no ignorando el dolor. La Biblia no nos invita y no te invita a ti a que ignores el dolor, sino que le hagamos frente, y Jesús le hace frente, entendiendo el conocimiento, trayendo a su corazón lo que Él conoce acerca de Dios. Él sabía que Dios había estado con él desde su nacimiento, como humano, obviamente, y que Él había tenido cuidado de él todo el tiempo y de su parte no había recibido insultos. Dios nunca lo insultó, Dios siempre lo cuidó. Es ahí donde Jesús se aferra. ¿Cuál es la evidencia? Dios me ha cuidado desde siempre. Dios no me ha despreciado. Dios no me ha menospreciado. Mira, la lucha con nuestros pensamientos es real. Una lucha en la que le damos más valor a la percepción de otros sobre nosotros o mi propia percepción según mi forma de ver la vida. Podemos pensar que somos fracasados, que somos inútiles, que no servimos para nada e inclusive en momentos muy complicados y difíciles llegar a considerar el suicidio por todo lo que hemos escuchado y pensado en nuestra mente.
Y no hay duda que las circunstancias pueden ser muy dolorosas y en efecto sentirnos como gusanos. Pero el Señor nos invita a conocerle y poner en primer lugar lo que Él piensa y lo que Él ha hecho por nosotros. Y mira lo que sigue diciendo el texto, hablando de la debilidad, hablando de la prisión y vergüenza de Jesús. Versículo 12. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derriten mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado, me ha acercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se deleita a mirarme, se detiene a mirarme, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Mira, hay un abandono de Dios por Jesús, por el pecado que estaba cargando y desprecio de su pueblo. El Rey eterno y el que sostiene el universo por el poder de su palabra ahora está traspasado y con sus articulaciones y tejidos molidos. El que da agua viva ahora está seco y con su lengua pegada al paladar. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué Jesús pasa por esto? Porque está tomando nuestro lugar. Nosotros merecemos esto. Mira, no es el hecho de estar colgado en la cruz, es el hecho de la vergüenza que esto representa por el pecado. En algunas pinturas y retratos de Jesús en la cruz lo colocan siempre con una manta o una tela cubriéndolo. Sin embargo, Él estaba desnudo en la cruz. Era objeto de burla. Nosotros merecíamos ser avergonzados eternamente por el pecado. Nosotros merecíamos perecer secos sin agua, es decir, sin una fuente de vida. Estas alusiones a los toros de Basán que dice el texto es porque esa región recibía mucha agua y el ganado de esas tierras era muy fuerte. Jesús, entonces, pensando en ese contexto, Jesús está acorralado y maltratado sin piedad. Estos toros fuertes están cerca de Él para aniquilarlo. Todo eso por nosotros, para que tú y yo, para que todos los que creen en Jesús no tengan que sufrir nunca este peso por la eternidad. ¿Qué ora una persona en una situación así? ¿Qué oras tú cuando pasas por una situación difícil? Porque es posible que las vivamos, pero nunca al grado de lo que Jesús vivió, pero duelen las circunstancias en este mundo, que surgen en momentos, en cualquier momento de nuestra vida. ¿Cómo oras? ¿Le reclamas a Dios de por qué te pasa esto? ¿Lo amenazas con dejar de servirle o irte de la iglesia? Mira cómo ora Jesús en ese momento de angustia. Dice versículo 19, pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto a mi auxilio, libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Mira, él ora para que el Señor no se aparte de él. Él sabe que si Dios está con él, no importa lo que suceda, eso es suficiente. Él puede orar para ser librado. Nosotros podemos orar para ser librados de la prueba. Jesús pide auxilio. Nosotros entonces también podemos pedir auxilio. La actitud de Job, por ejemplo, cambió cuando en medio de la prueba él dijo, mas ahora mis ojos te ven. El punto de la prueba de Job nunca será, y no debemos de pensar que el punto de todo el libro de Job es que Dios multiplica lo material al fin de tu vida y que ahora tienes mucho más de lo que tenías antes de las pruebas, sino que el punto principal es que Job podía ahora ver a su Señor, entender que no está solo, que el Señor está con él. Pablo, el apóstol, oró para que se le quitara la prueba dura que él vivía todo el tiempo. Sin embargo, la respuesta fue que la gracia del Señor fuera suficiente en medio de su debilidad. Será difícil la prueba por la que pases,
pide auxilio, clama a Él por ayuda, pero es importante entender que Dios no siempre contesta como yo quiero, y eso no significa que Dios esté lejos. Dios libró a Jesús, pero tuvo que pasar por la cruz y la muerte. Dios nunca permanece en silencio cuando venimos a Él, porque ahora está con nosotros siempre. Su respuesta siempre es la misma: Jesús. Y eso debe ser suficiente para nosotros. Y este salmo pasa entonces a una última sección. De la angustia de Jesús pasa al gozo del Rey. En esta segunda sección del salmo vemos esto: el gozo del Señor por la salvación, y es ahora nuestro ejemplo de misionero y predicador. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice versículo 22. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen, hónrenlo, descendientes de Jacob, venérenlo, descendientes de Israel, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. La buena noticia que Jesús proclama es que Dios no se esconde de su pueblo. No es que su pueblo no sufra, porque en este mundo el sufrimiento es parte de la vida diaria, sino que Dios no menosprecia el sufrimiento y estará ahí para sostenernos. Dios estará siempre ahí para escucharnos y sostenernos en el sufrimiento, no para ignorar el sufrimiento, sino para recordarnos que Él es más grande que cualquier cosa que podamos atravesar. Mira que sigue diciendo Jesús. Lo que dice el Salmo, en este sentido, versículo 25, tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Mira, la proclamación del Evangelio, la proclamación de la buena noticia, no es solo para Israel étnico, físico. Desde la promesa hecha a Abraham, la salvación y bendición es para todas las naciones. Y este es el compromiso entonces que tenemos todos nosotros con hablar y anunciar el Evangelio. Versículo 29 dice: festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia. Es por eso que la iglesia está comprometida con las misiones. En nuestra familia, en la comunidad, en la ciudad, en el país y hasta lo último de la tierra. La iglesia, los creyentes, los que han creído en Jesús como su Salvador, planea y capacita a más personas para que puedan ser enviados donde sea a proclamar que Dios se ha acercado y nos sostiene por medio de Cristo. ¿Cuándo acabará esto? ¿Cuándo dejaremos de enviar misioneros? ¿Cuándo dejaremos de preparar a personas para que le cuenten a otros lo que Dios ha hecho por nosotros? Nunca. Hasta la venida de Cristo. Aún hay personas que no han nacido y por esas personas la iglesia se prepara. Aunque ya hayan habido misioneros en todo el mundo, hay nuevas generaciones que han dejado de escuchar el Evangelio. Mira, antes el Evangelio salía de Europa y Estados Unidos hacia el sur. Ahora las generaciones occidentales le han dado la espalda al Evangelio y los misioneros ahora salen de África, salen de India, salen de Latinoamérica para hablar de la gran salvación a las nuevas generaciones que no conocen del Señor. La obra no termina y Jesús sigue proclamando el Evangelio. Lo hace a través de la iglesia, porque el Espíritu ha sido dado a la iglesia para tener la valentía y sabiduría de proclamar que el sufrimiento de Cristo significó que el que cree y confía en Él no pasará jamás el abandono del Padre, ni será avergonzado, sino que disfrutará de la presencia y cuidado del Padre por la eternidad. Querido amigo y amiga, cuando ves la muerte de Jesús, cuando ves lo que Él sufrió, para que tú no tengas que sufrirlo,
¿Cuál es tu respuesta ante eso? ¿Cuál es tu respuesta ante aquel que te dice, yo tomé tu lugar, para que aunque te sientas solo ahora, que aunque sientas que la situación que estás viviendo o que vivirás es muy difícil, yo estaré contigo. Cree en mí y no serás avergonzado. ¿Cuál es tu respuesta ante la obra de Jesús por ti? Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.